fueron violadas las comunicaciones de la esposa. Hola, hoy vamos a hablar del amparo en revisión 1621 del 2010 que conoció la primera sala de la Suprema Corte. Es el divorcio, prueba ilícitamente obtenida. Bueno, como antecedentes, es una persona que demandó el divorcio necesario ante un juez. Determina como en los hechos que el divorcio debe de efectuarse porque su pareja le está siendo infiel y él obtuvo unos correos electrónicos de la computadora de su esposa. Para ofrecerlo como prueba, la persona llevó a un notario público a su casa, abrió la computadora, tecleó el usuario y la contraseña del correo electrónico de su esposa, imprimió todos los correos y de los correos se desprendía que su esposa le estaba haciendo infiel con una persona del campo de golf de la colonia. Entonces, estas pruebas fueron revisadas por el juez civil al momento de estudiar la causal de divorcio, pero determinó no otorgarle valor por el hecho de que en los correos se refería a que él le había otorgado el perdón. Entonces, como él había otorgado el perdón por el supuesto adulterio que había cometido la señora, el juez determinó no darle valor. Y al momento de solicitar el divorcio, él también solicitaba la patria potestad de sus hijos. Como el juez dijo que no era procedente otorgarle valor a esos correos, el señor se fue a la apelación en contra de esa sentencia, pero la apelación fue en el mismo sentido, en otorgarle la patria potestad a la señora respecto a esa situación y dejar afuera los correos por esa condición de que se le había otorgado el perdón. El señor fue al amparo directo, conoció un tribunal colegiado en materia civil. El tribunal colegiado, contrario a lo que había establecido el juez civil, determinó que los correos sí tenían valor, ya que, si bien es cierto, se establecía ahí un perdón implícitamente, el tribunal colegiado decía que de los correos se advertía que había una conducta inaceptable por parte de la señora, que en esos correos había un lenguaje exagerado y sexualmente implícito, y que de ahí se desprendía que se afectaba el honor del señor, así como también que había incurrido en una injuria grave y que eso era procedente para que se determinara que el divorcio procedía el necesario, la causal, y por lo tanto la patria potestad pasaría al señor. Esta sentencia, como sabemos, un amparo directo no tiene ahora sí que un recurso para combatir esta sentencia, porque el único recurso es el amparo en revisión. Entonces la señora, al tomar en cuenta que esa sentencia del colegiado, promovió el amparo en revisión, pero como les decía, solamente es procedente en algunos casos, como es cuando se interpreta la inconstitucionalidad o la constitucionalidad de una norma. En este caso, promovió el amparo en revisión, llegó a la Suprema Corte de Justicia, el presidente en turno determinó desechar ese recurso de revisión en el amparo directo porque decía que no se generaban los motivos de trascendencia. En las consideraciones del tribunal no había una constitucionalidad. La señora promovió el recurso de reclamación en contra de ese auto y la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que sí era procedente el estudio de este caso porque había implícitamente por parte del tribunal una interpretación al artículo 16 constitucional. ¿Por qué? Porque de los antecedentes se desprendió que el señor, a través de un acta notarial, obtuvo el registro del correo electrónico de su esposa. Entonces dijo el tribunal que había una interpretación al artículo 16 constitucional implícitamente porque había una inviolabilidad a la comunicación. Atrajo el asunto y la primera sala de la Suprema Corte resolvió lo siguiente: resolvió que en el presente caso se habían violado las comunicaciones privadas y que son inviolables conforme al artículo 16 constitucional
y que solamente, exclusivamente la autoridad federal es la única que puede, a través del Ministerio Público y solicitarlo ante un juez, la intervención de las comunicaciones, y aún así tiene que estar condicionado a ciertos requisitos. Entonces, la primera sala de la Suprema Corte determinó que esos correos electrónicos fueron obtenidos ilícitamente, porque conforme al artículo 16 constitucional, nadie puede ser vulnerado en sus comunicaciones. Y como se desprendía del acta notarial, el señor acudió al domicilio, prendió la computadora, ingresó la contraseña y el usuario sin el consentimiento de la persona titular del correo electrónico. Entonces, al haberlo obtenido así, esas pruebas no pudieron haber sido lícitamente consideradas en el juicio por el tribunal, porque no fueron violadas las comunicaciones de la esposa. También la Corte determinó que cuando una persona de las que, por ejemplo, en este caso la señora con el entrenador, hubiera puesto a disposición de una autoridad esas conversaciones, sí se pudiera dar el caso de que no se están violando las comunicaciones, pero en este caso, como lo hemos reiterado, sí hubo una violación por parte del señor, porque no había un consentimiento expreso de las partes. Entonces la Corte, al resolver, dijo que esas pruebas deberían de no tomarse en consideración por haberse obtenido ilícitamente y por haber incurrido en un delito, porque es un delito haber obtenido esas pruebas en esa condición. Entonces la Corte determinó que la sentencia del tribunal colegiado iba a ser revocada en esa consideración, y también que debería prevalecer la sentencia del juez. Asimismo, resolvió que, conforme al artículo 4, el interés superior del menor, determinó que las consideraciones que tuvieron el juez civil en un principio deben de regir. ¿Por qué? Porque también dijo la Corte que el juez civil había hecho una entrevista a los menores y que ellos determinaron que estaban de acuerdo con seguir con su mamá. Entonces, este es un caso trascendente, se los voy a poner aquí para que lo estudien. Es el amparo en resolución 1621 del 2010, muy interesante, sobre la inviolabilidad de las comunicaciones. Todos tenemos derecho a que no se nos violen las comunicaciones. Un saludo y espero que estén bien.